¿Qué tal, gente bonita de María Visión? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Peregrinos de Esperanza. Mi nombre es Enrique Pacheco y te invito a que te quedes con nosotros a lo largo de este momento para compartir un contenido fabuloso que te tenemos preparado el día de hoy, como todos los programas que María Visión busca promover para que lleguen a todos los hogares. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu oficina, de tu negocio, donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga y María Santísima te cuide. Quédate entonces en este programa que tenemos preparado para ti. Estamos celebrando a lo largo de este 2025 este Jubileo de la Esperanza, que es una fiesta auténtica de fe y reconciliación, y es por eso que el día de hoy tenemos un contenido que te va a ayudar a seguir profundizando en la historia de los jubileos. Pero en este momento, en este bello programa, no me encuentro solo, me encuentro pero muy bien acompañado de Ale Becerra. Bienvenida, Ale. Enrique, qué gusto y qué énfasis le diste, ¿no? Me encanta cómo presentaste, porque así es, quédense con nosotros porque como siempre tenemos algo muy importante y muy agradable para compartir con ustedes. Y bueno, pues yo soy Ale Becerra y también es un gusto estar con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Así es, Ale. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy importante porque seguiremos conversando acerca de la historia de los jubileos para enriquecer nuestro acervo cultural, pero también entender pues toda la travesía que nuestra Santa Madre Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos. Ya llevamos prácticamente varios siglos que hemos revisado y en esta ocasión vamos a comentar específicamente del siglo XVIII, es decir, estos 100 años entre 1701 y 1801, y también hablaremos del siglo XIX, de 1801 a 1901. Una época que definitivamente también tiene muchos cambios, también tiene muchos retos, y definitivo, conocer nuestra historia nos ayuda a conocer también y comprender nuestro presente. Pero ¿qué les parece, Ale, también a ti, qué te parece si para entrar de mejor manera a este programa y con toda la actitud, vamos a esa cápsula especial que es la oración del jubileo? ¿Te parece? Me parece muy acertado, Enrique, así que vamos a hacer nuestra oración del jubileo. Oración del Jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. No cabe duda que esta oración del jubileo, Ale, es una oración que nos toca lo profundo de nuestro ser, porque nos ayuda a darnos cuenta de que la esperanza, eso que nos prepara Dios en el camino para poder seguir adelante, es algo que no defrauda. Qué maravilla estar en oración, todos juntos para que este año jubilar derrame muchas gracias en nosotros, Ale. Así es, y que mantenga esa llama de amor siempre encendida, siempre bien puesta y dispuesta, ¿no, Enrique? Que es la luz que nos va a ayudarnos, pues a guiarnos
Y vaya que necesitamos luz en este camino porque estamos en una época donde la oscuridad reina porque reina tristemente, y ahí es donde nosotros necesitamos hacer un contrapeso muy grande para que Cristo sea quien siga reinando, María también reine sobre todos los hombres, porque es cierto que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos complicados, y esa luz que es Cristo mismo, esa esperanza que nos permite seguir adelante en el camino, bueno, pues es de las principales alternativas que tenemos para poder sobrellevar todo este trayecto y que de esta forma se cumplan con todas esas promesas que Dios nos ha hecho. Y hablando de luz, Ale, yo creo que es interesante que reflexionemos un poquito antes de entrar como en todo el tema histórico. Creo que sería muy propicio hablar un poco sobre esta luz que es el conocimiento, que es todo un don de Dios y que definitivamente ese conocimiento nos permite descubrir muchas cosas, grandes avances en la ciencia, en la medicina, en muchos aspectos, Ale. Y definitivamente esta ciencia, este regalo de Dios es algo muy especial. Totalmente, y recordemos que bueno, es parte de los dones del Espíritu Santo que se nos han dado, que se nos han regalado. Y bueno, la parte de la inteligencia, de la ciencia y de la sabiduría, que son cosas diferentes, mas sin embargo debemos de conocer la esencia de cada una de estas para también que nos ayude a profundizar sobre lo que estamos viviendo actualmente en este jubileo y a lo que somos invitados, que finalmente es mantener nuestra llama de amor, que yo lo digo como llama de amor, pero en realidad es la esperanza, ¿no? La esperanza que nunca debe faltar. Totalmente, Ale, y justamente ahí es muy importante, hermanitos que están ahí en casita, que entendamos que justamente esta esperanza es aquello que nos va a permitir seguir adelante a pesar de las tribulaciones que estemos atravesando. Esa enfermedad, esos problemas económicos, esas dificultades en tu familia, esos problemas en tu pareja, en tu matrimonio, con esa esperanza que es Cristo mismo y que no defrauda, podemos seguir adelante en el camino. Y sepamos, Ale, también que Dios para este fin, para seguir en esta peregrinación llamada vida, pues nos ha dotado de todos esos dones, como bien lo mencionabas, los dones que el Espíritu Santo nos regala, principalmente en ese sacramento de la confirmación. Sí, que básicamente pues vaya, confirmamos que somos hijos de Dios, que estamos llamados al reino. Y recuerden que esa parte nos ayuda a mantenernos también en la esperanza de esa promesa divina que Dios nos ha dado a través de nuestro bautismo, y confirmamos pues vaya en la etapa de nuestra confirmación, ¿verdad? Que es uno de los sacramentos de nuestra iniciación cristiana. Así que vayamos tomando nota también en esa parte para que nos sirva más adelante de poder hacer reflexión. Y recuerden, como ya lo habíamos mencionado, mantener esa llama encendida, pues también acercarnos a los sacramentos, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer una confesión, pues que seamos conscientes de que tenemos, que somos portadores de ese sacramento, de esa regalos de Dios que nos dio a través del sacramento, ¿no? Sí, Ale, porque justamente, y es algo muy importante, los seres humanos realmente tenemos muchas flaquezas, tenemos muchas debilidades, nuestro espíritu pues en ocasiones se ve agitado y sacudido por las tentaciones del día con día, y ahí es donde justamente Dios a través de su Espíritu Santo nos regala todo eso que necesitamos para tener una vida plena. Mira, hoy estamos más aferrados lamentablemente a las cosas materiales, estamos preocupándonos más que por tener un buen carro, una buena casa, y se nos olvida que realmente lo importante es alimentar ese espíritu a través de estos sacramentos que bien nos comentas, pero también, Ale, poner en práctica pues esos dones que el Espíritu Santo nos ha regalado, entre los cuales se encuentra el don de la ciencia, que ya lo mencionábamos, el conocimiento, la inteligencia, el poder resolver problemas, es una de las herramientas que nos han permitido como raza humana adaptarnos a todas las dificultades del día a día. Totalmente, Enrique, y dijiste algo muy, muy importante, o si no es uno de los puntos en donde podríamos partir para conocer más acerca de este
de este regalo que es un don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia. Y bueno, pues recordemos que ciencia, como ya sabemos, pues es conocer a través de los ojos de Dios, con ese amor, todo lo creado, los animales, las plantas. Y bueno, no solamente conocer, sino también llevar a cabo en acciones ese conocimiento que es amor, cuidado de la naturaleza, cuidado de todo lo creado. Y asimismo de nosotros como seres humanos. Exacto, Ale, que es uno de los aspectos que, como ya lo hemos aprendido a lo largo de estos programas, en el jubileo se dejaba descansar la tierra porque era una forma de agradecerle a Dios por todas aquellas cosas que nos da para poder subsistir y seguir adelante. Obviamente descansar la tierra en estos tiempos, pues sabemos que últimamente las grandes empresas están buscando maneras de producir productos de una manera sustentable. Sin embargo, pues es todo un proceso que se debe de llevar con mucho cuidado. Pero regresando al aspecto importante, Ale, sobre el conocimiento, a veces como seres humanos caemos en una trampa. La trampa de pensar que como lo sabemos todo, ya no necesitamos a Dios. Ahora resulta que se nos sube el conocimiento a la cabeza, el ego nos rebasa y a veces queremos pretender que somos casi iguales o más que Dios, ¿no? Cosa que pues lo conocemos perfectamente en la historia de salvación. Eso fue lo que arrojó a Lucifer al infierno. El que quiso sentirse en algún momento igual o superior a Dios porque se dejaba llevar por su vanidad y por su ego. Y es algo, Ale, que nos está pasando hoy en día. Y eso, Enrique, que mencionas, es como parte de los pecados que se presentan y que nos ayudan pues a quitar ahora sí que, o que no se nos note, aunque seamos portadores de ese regalo del Espíritu Santo. Entonces, pues por ejemplo, cuando también la parte de ser piadosos nos quita pues la impiedad, la egolatría nos hace impiadosos, ¿verdad? Que es lo contrario a la piedad, ¿no? Y así mismo podemos encontrar que es lo contrario en cada uno de los dones del Espíritu Santo, que precisamente son las acciones, como ya bien mencionaste ejemplos, Enrique, en donde el ser humano se centra en sí mismo y pues nos olvidamos que Dios es quien nos dirige, quien es gracias a Él estamos aquí. Y pues bueno, acuérdense, cuando todos tenemos ese punto a lo mejor como de sentirnos con la tentación, porque somos seres humanos. Sin embargo, tenemos muchísimos ejemplos que Dios nos ha permitido tener en la tierra para que todos podamos volver al camino. Como ya lo hemos mencionado, la vida de los santos. Y a mí me encanta tomar el ejemplo de la Virgen María, Enrique, la Virgen María que fue y que es y que seguirá siendo nuestra madre, nuestra guía directa hacia Dios. ¿Quién conoce mejor a Jesús que una madre, que su madre? La Virgen María. Entonces, así como ella, pues con la parte inteligente, como una mujer fuerte, inteligente, que pues tenía desbordados todos estos dones y bien desarrollados y trabajados, la parte de la humildad, Enrique, ¿no? Que es bien complicado trabajarlo si ni siquiera conocemos, pues, qué regalos tenemos. ¿Cómo vamos a saber utilizar los regalos que tenemos si ni siquiera sabemos cómo se llaman o en qué momento los recibimos de nuestra vida, ¿no? Así es, Ale, y acabas de dar con el clavo justamente porque esa palabra humildad es la que nos hace falta hoy en día. Es cierto que hemos ido evolucionando en cuestiones intelectuales, hoy conocemos muchas cosas que quizá en la Edad Media no se conocían, sin embargo, el conocimiento jamás nos hará superiores a aquel que nos ha creado. Y es algo que los santos tenían muy presente, lo dijiste muy bien, Ale. Hemos tenido grandes santos a lo largo de la historia de nuestra iglesia, los principales maestros y doctores de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, tenemos también ahí a Santa Teresa, ¿verdad? Personajes que esa inteligencia la han mantenido de la mano de la fe y así han podido realmente brindarnos conocimientos que nos ayudan a entender el sentido que esta vida tiene.
Lamentablemente, Ale, y lo hemos dicho, en estos tiempos se quiere separar el conocimiento de la fe, y eso es algo muy peligroso y a la vez muy vano. Porque si tenemos conocimiento pero no tenemos a Dios, ¿qué caso tiene que lo sepamos todo? ¿A dónde puede caminar nuestra vida si nada más nos dejamos llevar por lo que sabemos y no realmente por lo que sentimos y creemos? Sí, y también pues recordemos, hermanos, que no estamos peleados con la ciencia, sino todo lo contrario. La parte espiritual también está basada en ese conocer, en esa ciencia, en ese uso de razón y también de amor. Creo que pues por ahí también debemos de conocer estos temas con esa forma de pensar, en tener claro que no estamos peleados con la ciencia. Exacto, Ale. ¿Verdad? Exacto. ¿Y qué te parece entonces si para seguir profundizando en esto, vamos a un primer corte y regresamos a su programa Peregrinos de Esperanza? Estamos de vuelta aquí en su programa Peregrinos de Esperanza y bueno, ahora sí, retomando a todos los obispos, los papas de este siglo XIX, pues vamos a ver una capsulita que nos tiene preparada producción, que es del Monseñor Luis Alfonso Tutún. Vamos a verlo. Ustedes saben, estamos en el año jubilar y el año jubilar es un tiempo de gracia en el cual nosotros podemos recuperar la paz, sobre todo la paz interior, la paz del alma, esa paz que es el fundamento de la paz que necesitamos para convivir con las personas, esa paz que necesitamos para que los pueblos puedan convivir en paz y no hayan guerras, no hayan pleitos. Esa paz que es necesaria y que podemos nosotros obtener con un arrepentimiento, una conversión a través del sacramento de la confesión, que en el año jubilar adquiere un significado profundo para nuestra fe, porque la confesión, para ganar la indulgencia, nos restituye esa gracia que habíamos perdido por el pecado y nos da esa paz. Confesarnos y ganar la indulgencia plenaria en el tiempo jubilar es una forma de renovarnos totalmente, porque la indulgencia plenaria jubilar borra todas las marcas, todos los signos que los pecados que ya nos han perdonado nos han dejado. Entonces, cuando nos confesamos y ganamos la indulgencia jubilar, quedamos nuevos. Sobre todo podemos descargar nuestra conciencia de aquel pecado que habíamos hecho y todavía nos pesa. La indulgencia nos lo borra totalmente y nos devuelve esa pureza, esa paz del alma que tanto necesitamos. Esa paz del alma que es el fundamento de esa paz que vivimos en la familia, con el prójimo afuera y hablando colectivamente, esa paz entre los pueblos, entre las naciones, que es muy importante para nuestra vida. Que aprovechen este año jubilar, acérquense, arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios en el sacramento de la confesión, recuperen esa paz, la paz del alma.
ya lo dijo Monseñor Luis Alfonso Tutún, desde la Arquidiócesis de Antequera, en Nochistlán, Oaxaca. Y bueno, pues recordemos, hermanos, que efectivamente, como nos dijo ahorita Monseñor, pues hay que acercarnos a este año jubilar, sí, reprogramándonos en esta parte de la esperanza a través del sacramento de la confesión, pues así como lo dijo él, tenemos esta oportunidad de renovar, ¿no? De renovar esa esperanza y esa fe, borrando nuestros pecados. Recordemos que pues cuando recibimos esta bendición especial en este año jubilar, pues no solamente nos arrepentimos del pecado, sino es como una tablita que queda completamente lisita, sin hoyitos donde estuvo ese pecado. Entonces ya lo sabemos, hermanitos, acerquémonos a la confesión. Y bueno, Enrique. Claro, claro, sigamos con la clase de historia porque definitivamente hay mucho de qué hablar, pero bien mencionas esto, Ale, las indulgencias, esas indulgencias que son el tesoro de la iglesia que se nos regala, es eso que es aquello a lo que podemos aspirar. Mira, hasta me trabo de la emoción porque es una verdadera dicha poder gozar también con esas gracias que la iglesia nos concede por participar en estas peregrinaciones. Que esas peregrinaciones, Ale, son lo que ha movido durante siglos a nuestra iglesia para buscar durante los años jubilares, pues precisamente que los peregrinos puedan acudir y ganar esas gracias que la iglesia pone a disposición de todos los fieles. Y comentábamos antes del corte que el siglo XVIII fue un siglo que se vio empapado principalmente por todo este tema del siglo de las luces, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias americanas, y un suceso que también fue muy interesante, Ale, a nivel histórico, fue casi a finales de este siglo XVIII, que fueron las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte, ese conquistador de tamaño pues chiquito, pero de mente grande, que pues buscó salirse con la suya y dominar gran parte de Europa, pero pues que al final de cuentas pues sabemos el fin de la historia. Su legado pues no fue un legado que haya trascendido. Al final de cuentas cada país se colonizó en su momento, se independizó en su momento. Y algo que es interesante es que estas guerras napoleónicas, curiosamente entre Francia y España, fomentaron que se fuera debilitando el poder de la corona española. Y una vez que se fue debilitando ese poder, justamente ahí se aprovechó en nuestras tierras mexicanas ese momento para poder buscar independizarnos de España, que pues ya llevaba dominándonos durante 2 siglos, 3 siglos prácticamente ya de dominio español, y es ahí cuando ya conocemos esta parte de nuestra historia. El cura Hidalgo, ¿verdad?, proclama la independencia de México, y algo que es importantísimo, Ale, para nosotros los católicos, el papel de nuestra Madre Santísima en su advocación de Virgen de Guadalupe. Así es, la llevaban en el estandarte, ¿verdad? Era como la imagen representativa con la cual él estaba fomentando su legado. Así es, Ale, y muy interesante, ¿no? Este lema incluso de la independencia de México: ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Eso es porque los mexicanos somos guadalupanos, es una bendición, es una gracia que tenemos, y justamente el cura Hidalgo por eso adoptó esta imagen como parte de su lema de batalla, como parte de su motivación para buscar esta independencia. Y bueno, el mundo justamente, Ale, al pasar por esta independencia de México, las ideas de la Ilustración todavía seguían permeando, todavía seguían de alguna manera lacerando nuestra fe católica. Y es en el año de 1825 cuando el Papa León XII asume pues ya tenía el pontificado, pero él estaba muy delicado de salud, y haciendo lo que pudo, con todo su esfuerzo, con toda su fe, con todo su compromiso con la iglesia, buscó que el jubileo tomara una dimensión muy especial, que era buscar combatir las ideas de la Ilustración que estaban afectando a nuestra fe. Y a lo mejor no tanto como la ciencia, ¿no? Como opacar la ciencia, no, sino al contrario,
reforzar la ciencia, pero con fundamentos cristianos, católicos, que iban a beneficiar a todas las personas, ¿no? Entonces, era como rescatar a todas las personas que estaban sacando a Dios de su vida y poniendo el conocimiento como fundamento. Y bueno, decir, ok, el conocimiento es muy importante, mas sin embargo, la base debe de ser Cristo. Es correcto, Ale, y es por eso un dato curioso que también para poder ganar esas indulgencias, además de participar en la peregrinación, además de participar en la Santa Misa, también hay que orar por la Iglesia y por el Santo Padre, para que Dios le ilumine y le fortalezca en el gobierno de la Iglesia Católica y en la expansión de la fe. Porque aquí lo vemos, qué reto tan grande de un hombre luchar contra todas aquellas ideas que buscan desprestigiar a Dios. Por eso el apoyo que le damos al Santo Padre con nuestras oraciones, Ale, es algo fundamental, es algo importantísimo. O sea, imagínate este Papa León XII, con sus problemas de salud, a pesar de todo eso, buscar que el jubileo fuera una fiesta en la cual se combatan esos errores que atentaban contra la fe. Maravilloso. Híjole, maravilloso y tremendamente una hazaña difícil. Claro. Pero ya vimos que, pues siendo la base Cristo, fue impulsado por él y bueno, obviamente el Espíritu Santo le dio la fortaleza también y la inteligencia y fluyó toda esa parte en donde él podía, pues ahora sí que decirles a todos los demás, oigan, aquí está Dios, Dios existe. Y bueno, conocimiento pero basado en Dios, ¿no? Y fortaleza en él mismo también. Claro, Ale, y ahí hablando de algo muy importante, ese conocimiento durante el siglo XIX se fue empleando de una manera muy productiva porque también el siglo XIX es el siglo en el cual se empieza a dar un movimiento que empezó en Inglaterra y que se llamó la Revolución Industrial. En esta época no es que las máquinas se hayan revelado, no hay que caer en esa idea, sino más bien se le llama Revolución Industrial porque se empiezan a fabricar máquinas, se empiezan a buscar algunos aparatos, artefactos que faciliten las labores productivas. Así es, y así pues beneficiar la vida misma, ¿no? Exacto. Que bueno, actualmente pues ahora sí que estamos súper favorecidos por ese lado también, ¿no? Exacto, que es la parte amable de que el conocimiento nos ayuda para seguir progresando. Pero el conocimiento también, si no lo acompañamos de la mano de la fe, pues nos puede generar muchos perjuicios. En esta revolución industrial, en Inglaterra, con la fabricación ya de telares automáticos, con la fabricación de máquinas que ayudaban al campo, pues fue que hubo una transformación en la manera en la que los seres humanos nos relacionamos con la tierra, con la producción y demás. Pero, regresando justamente a esta cuestión de la celebración de los jubileos, volvió a haber un jubileo hasta el año de 1875, que fue llevado a cabo, bueno, fue declarado por el Papa Pío IX. Pero algo que es interesante destacar de este jubileo de 1875 es que se tuvieron que suspender las peregrinaciones. Se tuvieron que suspender porque Roma estaba pasando pues también por una situación política complicada y precisamente la invasión, la ocupación de las tropas de Víctor Manuel II en Roma dificultó que los peregrinos pudieran llegar a Tierra Santa. No por eso significa que no hayan tenido ese énfasis, esa búsqueda de alcanzar las gracias, pero pues la Iglesia por esta situación política lamentablemente tuvo que cerrar la Puerta Santa para que no se atentara contra el patrimonio de la cristiandad. Así es, y así poderlos proteger, ¿no? De cierta forma. Pero también ellos no se dieron por vencidos, cada uno en sus hogares estaban invitados a hacer esa peregrinación, a lo mejor algo pequeñito, ¿no? Pero ellos vivenciaban esa parte a la que eran llamados en ese momento, que es como ahora nosotros en el año jubilar. O sea, aún así, hacían su pequeña peregrinación. Es correcto, ¿no? Ale. Y fíjate, aquí algo interesante para ir cerrando con el programa. Hoy que nosotros tenemos la posibilidad de celebrar el jubileo, hoy que podemos peregrinar, no a Roma necesariamente, digo, si tienes cómo hacerlo, qué bueno, disfrútalo y aprovéchalo,
pero puedes ir al lugar que tu arquidiócesis haya designado como una sede jubilar y ganar esas indulgencias. ¿Por qué no lo hacemos? Es una invitación, Ale, para que todos entonces nos pongamos esa camiseta de peregrinos y salgamos adelante a buscar esas indulgencias para aprovechar este jubileo. Si ellos, con tantas dificultades, con tantas situaciones macro preocupantes, pudieron hacerlo más que ahora nosotros, aunque también tenemos situaciones que nos pueden pues influir para no poderlo cumplir, pero tenemos muchas cosas a nuestro favor para poderlo hacer. Así que, hermanos, vayamos y cumplamos con esa peregrinación a la cual estamos invitados para ganar esa indulgencia. Es correcto, Ale, y a lo mejor no hay un ejército ocupando la catedral en tu arquidiócesis, pero quizá esa enfermedad que te limita, quizá esas dificultades sociales que estamos atravesando, a lo mejor es lo que te llena de miedo. No tengas miedo, porque el que tiene a Dios lo tiene todo, y si tu finalidad es Cristo, lo tenemos todo. Acompáñate de María Santísima, porque ella siempre está ahí para impulsarnos a vivir nuestra fe. ¿Y qué te parece, Ale, si antes de despedir nuestro programa nos encomendamos justamente a Dios a través de nuestra Madre Santísima con la oración de un Dulce Madre? ¿Te parece bien? Claro. Perfecto. Ahí en casita, vámonos poniendo todos en actitud de oración y pidámosle a esa emperatriz de las Américas que interceda por nosotros para que podamos seguir celebrando este jubileo con esperanza, con fortaleza, y que Dios, que ha depositado ese conocimiento en nosotros, nos permita emplearlo para nuestra salvación. Oramos todos juntos. Dulce Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Animados, Ale, por esta oración que siempre nos fortalece el espíritu, vamos a seguir viviendo este año jubilar. Que Dios nos siga colmando de bendiciones. Ahí tenemos a Cristo nuestro Señor en el Santísimo, que siempre nos está esperando para hacer oración frente a Él, platicarle nuestros problemas, nuestras preocupaciones, todo aquello que tenemos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe durante todo este lapso. Y pues sigamos en esta peregrinación, Ale. Así es, Enrique. Sigamos de la mano de Dios y bueno, asimismo con la dirección de nuestra Madre Santísima. Entonces, amigas y amigos, ya lo saben, seamos todos justamente protagonistas y quédense en su programa, que ya lo conocemos, Peregrinos de Esperanza, para eso estamos. Que Dios los acompañe y seamos todos Peregrinos de Esperanza. Quédense con María Visión. Aquí estamos de vuelta en su programa Peregrinos de Esperanza a través de María Visión. Por favor, comuníquense con nosotros. Ustedes saben que nos interesa conocer sus peticiones para hacer oración frente al Santísimo en nuestra capilla. También nos interesa mucho saber qué te está pareciendo toda esta temática del jubileo. Puedes hacerlo comunicándote a esta tu casa. Ya sabes que para nosotros es un gusto saber de ti, al igual que también si nos estás viendo a través de redes sociales, pues pon tus comentarios en la transmisión y con eso también eres parte de este proyecto. Gracias por orar por María Visión para que esto siga adelante, ya que evangelizar a través de los medios es una bendición maravillosa y el apoyo que le das a María Visión también es algo muy necesario para poder seguir en el camino. Que Dios te lo multiplique al 100%. Y bueno, Ale, pues estábamos comentando un poquito antes del corte toda esta cuestión de cómo el conocimiento
lamentablemente a veces se nos sube a la cabeza y nos la quema, nos quema el espíritu, nos quema el alma. Tú mencionaste algo muy importante, esta parte de la humildad, esta parte de la sencillez, a ejemplo de la Virgen María. Oye, yo no recuerdo ningún pasaje del Evangelio en el que se diga que la Virgen María andaba presumiéndole a todo mundo, miren, a mí Dios me escogió. No, ella en el silencio, en la obediencia, nos dio un ejemplo de cómo lidiar con la grandeza, Ale. Así es, y bueno, creo que es uno de los retos actuales más complicados de poder lograr, mas sin embargo no es imposible, hermanos. Con Dios se puede lograr, y claro que nosotros debemos de edificarlo día con día. Pues ¿verdad? hay que decirle eso, Ale, a los personajes de la Ilustración del siglo de las luces, porque si vamos a hablar de historia de los jubileos, ahora nos toca aterrizar en el siglo XVIII. Una época, Ale, de muchos cambios a nivel cultural, a nivel político, de repente mucho esta parte de las sublevaciones a nivel social. Hay que mencionarlo, durante los siglos XVI, XVII, comentábamos acerca de toda esta cuestión de la Reforma Protestante, el cómo eso nos afectó y nos perjudicó como católicos, pero también nos dio una razón más para seguir evangelizando, nos dio la oportunidad de que aparecieran grandes santos en la iglesia, como San Ignacio de Loyola, como Santo Tomás Moro en Inglaterra también. Y bueno, esas crisis ayudaron a la iglesia a fortalecerse. Pero también, Ale, hablando ahora del siglo XVIII, es importante que comentemos un poquito el contexto histórico antes de hablar de los pontífices que fueron parte de los jubileos durante esta etapa. El siglo de las luces, Ale, pues es una etapa que podemos llamarle también la época de la Ilustración, y se le llama así porque el conocimiento, justamente la ciencia, tomó un papel importante, sobre todo esta cuestión de filosofar sobre el papel del hombre, sobre el papel de la vida misma, pero con una pequeña connotación. Se puso al hombre como si fuera el centro de todo. Sí. Y ahí tenemos un gran problema, Ale. Sí, y bueno, problema, como dices, porque pues abarcó todo, o sea, políticamente, culturalmente, religiosamente, vamos, ¿no? Y también en la parte de la cultura un poco occidental, ¿no? Entonces, pues imagínate todo el auge que tuvo y la influencia que dio. Ajá, y algo importante de destacar, aquí hablamos de que el hombre se pone en el centro de todo, justamente desde la parte filosófica, lo cual para nuestra iglesia representa otro reto importante, porque sabemos que nuestra fe como católicos tiene a Dios en el centro de todas las cosas. Dios es el centro, Dios es el origen, Dios es la finalidad. Y en esta época del siglo de las luces, como que algunos por ahí se quisieron desviar un poquito de nuestra fe y dijeron, el hombre es el centro, es que Dios es algo secundario, y se empezó como a enaltecer la vanidad del ser humano. Así es, y siendo que un siglo anterior, pues era como el centro, creer la parte de Dios, ¿no? Ajá. Y bueno, fíjate cómo fueron destacando estos hombres ilustres, que ahorita los vamos a mencionar, sobre el conocimiento y cómo fueron pues haciendo un ladito a Dios, ¿no? Tache por ellos en esa parte. Claro que nos dieron mucho conocimiento en muchas cosas, en arte, en ciencias y demás, más sin embargo, pues como que el centro se les movió, ¿verdad? Así es, Ale, sobre todo justamente dentro de la parte filosófica, política, pues sí hubo mucha influencia de estos pensadores, entre ellos Rousseau, entre ellos también un poquito ahí estaban filósofos, ¿verdad? Como Immanuel Kant, que también tiene muchas cosas importantes para nosotros como creyentes. La filosofía de Kant también maneja algunos aspectos interesantes, pero algo que es evidente, Ale, es que en esta época como que todas estas ideas de libertad, de justicia y de igualdad que proclamaba la Ilustración, pues se salían también un poquito de esta sencillez que mencionabas. Porque entonces ahora el hombre es el centro de todo, nosotros somos los más importantes, y pues la iglesia pasa a ser algo secundario. Y es algo muy lamentable, Ale, porque como lo decíamos en el bloque anterior, separar
nuestra fe del conocimiento es algo peligroso. Sí, así es. Y bueno, pues antes de que se nos suba todo esto a la cabeza, pues tenemos que tener como bien claro que nuestra base de todo pues es Dios, y que claro que es muy necesario estar llenos de conocimientos y pues abastecernos y demás. Sin embargo, pues seguir enfocando esos conocimientos y tomando como base a nuestro Señor en nuestra religión católica. Claro, y eso es importantísimo, Ale. Tener a Dios en el centro siempre será importante, porque de esta forma esto nos puede permitir sí vivir una vida de ciencia, de estudio, de descubrimientos, de innovación, pero utilizar todos esos conocimientos para algo positivo, no para la destrucción, no para fomentar el aborto, no para hacer que se siga olvidando la familia tradicional. No, eso no nos ayuda, eso nos estorba. Eso es emplear el conocimiento de una forma equivocada. Aquí de lo que se trata es de reconocer que Dios es nuestro principal propósito. Una ventaja, Ale, por ejemplo, de todo esto vivido en la Ilustración, es que esas ideas de libertad, de igualdad y de justicia sirvieron para movilizar a algunas personas a pensar en movimientos que buscaran la democracia, movimientos que buscaran el equilibrio social. Es por eso que estas ideas de la Ilustración fueron precursoras tanto de la Revolución Francesa como también fueron precursoras de la independencia de las colonias americanas, lo que hoy es Estados Unidos principalmente, y en su momento también fueron precursoras de la independencia de nuestro país, que ya hablaremos de eso en el siguiente bloque. Pero regresando a esta parte histórica, Ale, yo creo que sería interesante hablar ahora de los pontífices que fueron pues los protagonistas de los jubileos. Así es, ya que nos dieron la apertura a estos y que pues obviamente con cada uno con su esencia pues, pero nos mostraron esa cara de bondad de cómo podríamos empezarlos a adoptar en nuestra vida. Así es, Ale, y fíjate lo importante, la responsabilidad tan grande que tiene el sumo pontífice siempre en turno. Es una responsabilidad grandísima porque es responder ante estos retos sociales que se van presentando. Lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia y justamente, Ale, en este siglo XVIII, el jubileo de 1700, fue un jubileo que se abrió por el Papa Inocencio XII y fue clausurado por el Papa Clemente XI. En este jubileo de 1700 todavía las ideas de la Ilustración no estaban tan fuertes, apenas empezaban, y fue un momento en el cual se buscaba seguir promoviendo la vivencia de la fe. Las peregrinaciones a Roma ya era una época donde se había negociado mucho con los musulmanes para que pudiera haber este tránsito hacia Tierra Santa y por supuesto hacia Roma. Pero también, Ale, en 1725, otro jubileo que se conmemora en esa fecha por Benedicto XIII, que algo muy interesante, y aquí aplica mucho esto de la humildad, Benedicto XIII da ese ejemplo de humildad y sencillez al hacer todas sus travesías, todo su caminar en carruajes modestos, carruajes sencillos, y como todo cristiano también el sumo pontífice peregrinando para ganarse las indulgencias. Oye, sí, Enrique, fíjate que a mí, bueno, todos agradecidísimos, todos como católicos, con cada uno de esos pontífices, pero realmente, bueno, a mí en lo personal, Benedicto XIII me ha dejado esa invitación a trabajar y a estar día con día, siendo muy consciente de los pasos que damos dentro de la iglesia como hermanos, el ejemplo que nosotros podemos brindarle a los demás y también el acompañamiento que le damos, así como él les dio acompañamiento, ¿no? O sea, se puso nada de que vénganse atrás de mí, yo acá, no, o sea, fue así como de yo me voy con ustedes, yo me meto con ustedes a echarle ganas, a trabajar, a darle, y bueno, pues ese creo que es un gran ejemplo de humildad y sobre todo también de compañerismo y de amistad, ¿no? Así es. Y también, ¿qué más podría hacer el Padre para invitarlos a todos? Pues claro que hubo ese convencimiento de todas las personas. En efecto, y hablando de humildad y de peregrinaciones, Ale,
¿Qué te parece si vamos a ver ahora esta cápsula que nos tiene preparada la producción para ver cómo se sigue viviendo el jubileo en nuestros tiempos? Vamos. Saludamos a todos los feligreses de la Vicaría del Señor Grande de Ameca, que son los decanatos de Cocula, de Tala y obviamente de Ameca. A partir de hoy se abre el año jubilar para nuestra región, cuya sede es la Parroquia del Señor Grande de Ameca. Abrimos solemnemente el año jubilar para nuestra iglesia de Guadalajara, en esta vicaría del Señor Grande de Ameca. Ahí todos los días, desde hoy hasta el 6 de enero del año 2026, que se cierra el año santo, podemos ganar la indulgencia plenaria. Así que cuando se vengan a Ameca, vénganse confesados, asistir a una misa, pedir por las intenciones del Papa, a cruzar la puerta del Señor Grande de Ameca y estaremos ganando la indulgencia plenaria para sí mismo o para los difuntos. Y se puede ganar durante todo este año. Además, el Santo Padre nos invita a hacer obras de misericordia, empezando por perdonar los pecados, por hacer obras de amor, de misericordia, como lo manda el Evangelio. Estuve enfermo y me visitaste, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Que Dios los bendiga a todos y recuerden nuestro lema: somos peregrinos de la esperanza, porque la esperanza no defrauda. Un saludo enorme a todos nuestros amigos de Ameca, Jalisco, tierra de dulce repostería. Qué ricos panes hacen por ahí. Y bueno, pues aquí tenemos, Ale, una muestra presente del ánimo de ser peregrinos. Y como dijeron al final, ¿no? O sea, la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda, total y cierto, Ale. Y a lo largo de la historia tanto ha sido así que nuestra iglesia ha pugnado y luchado por seguir adelante a pesar de todos estos movimientos ideológicos que se han presentado para desprestigiar el papel de Dios y que al final de cuentas no han podido, porque esta iglesia está firme, fundada sobre Pedro como la roca, como bien lo dijo Cristo nuestro Señor. Y siguiendo, Ale, con los jubileos del siglo XVIII, es muy interesante hablar también del Papa Benedicto XIV, ¿no? Ya acercándose al que recientemente conocimos, ¿verdad? Pero Benedicto XIV tuvo una peculiaridad en la celebración del jubileo del año 1750, porque es el primer papa que instituye la procesión del Viernes Santo. Lo cual es algo muy interesante. Sabemos que hoy en día es algo que celebramos, esta procesión del silencio. Otra de las cosas que también el Papa Benedicto XIV instauró fue la celebración del Vía Crucis en el Coliseo Romano. Que sepamos que en ese entonces el Coliseo Romano era utilizado como una plaza de toros, y es ahí donde el Papa dice, a ver, en este lugar fueron martirizados los primeros cristianos y por eso necesitamos devolverle al Coliseo esa dimensión espiritual, esa parte ferviente para nuestra fe. Es ahí que el Papa instaura esta posibilidad de que se celebren los Vía Crucis del Viernes Santo, ahí en el Coliseo Romano, que pues hemos visto recientemente también. Es un lugar que se ha utilizado para esto y es algo hermoso. Algo que también es interesante, Ale, es que en este jubileo de 1750, curiosamente, se dio mucho la participación de asociaciones, de personas que cuidaban enfermos, de gente que hacía obras de caridad. Sí, eran muy altruistas, eran muy dados a apoyar a la gente y pues bueno, ¿qué más ejemplo queremos saber si las personas mismas brindaban ese amor, ¿no? Y ese apoyo a los demás? Y finalmente, Ale, en 1775 se convoca un jubileo más por parte del Papa Clemente XIV,
el cual es un jubileo que de cierta manera pues también tiene sus peculiaridades con procesiones y todo esto, pero que no se pudo celebrar de una manera muy común porque hubo sede vacante. El jubileo terminó siendo presidido por Pío VI y pues bueno, fue un jubileo en el que se ganaron gracias, en el que hubo muchas bendiciones, pero no hubo algo tan destacado. Entonces sale básicamente con esto, terminan los jubileos del siglo XVIII. ¿Y qué te parece si vamos a una segunda pausa y regresamos en su programa Peregrinos de Esperanza? Acá el Toño que